La lucha de Santa Claus contra los Reyes Magos, parte 1. Los niños que vivieron en la Ciudad de México y otras localidades importantes del país a partir de la segunda mitad del siglo XX se encontraban inmersos en un ambiente social marcado por un creciente consumismo influenciado por los Estados Unidos. Las prácticas culturales y comerciales estadounidenses comenzaron a mezclarse y a predominar sobre los hábitos, las tradiciones y las costumbres mexicanas. Un caso muy particular fue el de las celebraciones decembrinas, cuando un personaje de aspecto bonachón, regordete, con una gran barba blanca y vestido con un traje de terciopelo rojo, se empezó a ver por muchos lados. En efecto, me refiero a Santa Claus, personaje que encarnaba y encarna el símbolo estadounidense de las fiestas navideñas, pero también de las materialistas actividades comerciales. ¿Sabes de dónde o cómo surgió esta caracterización del Santa Claus estadounidense? Permíteme contarte brevemente y luego continuamos con nuestra historia. A finales del siglo XIX y principios del XX, se comenzó a registrar que en la Ciudad de México, durante la época navideña, algunas familias de origen estadounidense colocaban en sus hogares un árbol de Navidad y que los niños ponían calcetines, aunque no en chimeneas porque en sus casas no había, esperando que un personaje conocido como Santa Claus los llenara de dulces, regalos y juguetes. Por supuesto, Santa Claus no tenía nada que ver con los niños mexicanos, ya que era un anciano de tipo anglosajón, que viajaba en un trineo tirado por renos, que se deslizaba sobre la nieve y podía volar, y que además entraba a la casa por las chimeneas. Este personaje poco tenía que hacer en un país en donde no había renos ni trineos, en donde la inmensa mayoría de las casas no tenía chimenea, y en donde la nieve, salvo en casos excepcionales, solo podía disfrutarse en un barquillo. Pero, ¿quién era este singular personaje? Algunos estudiosos señalan que la figura de Santa Claus comenzó a tener mayor presencia en anuncios de periódicos a partir de los años 30. En efecto, en 1931, con la intención de desarrollar una campaña publicitaria para la empresa Coca-Cola, el artista Haddon Sundblom creó la imagen de un tipo sonriente, amable y bonachón, vestido con un traje rojo con algunos ribetes blancos, o sea, con los mismos colores del logo de la compañía refresquera. Este tipo representaba a Santa Claus, la versión estadounidense de San Nicolás o Papá Noel. Esta imagen de Santa Claus, por supuesto, se hizo mundialmente famosa y aunque muchos la adoran, se encuentra estrechamente vinculada al aspecto comercial, mercantilista y consumista de las fiestas decembrinas. Resulta curioso que un año antes de que se creara y difundiera esta imagen, en nuestro país se registró una especie de controversia acerca de los personajes que debían simbolizar el espíritu navideño y, por supuesto, entregar los regalos y juguetes a los niños mexicanos. Fue así como en 1930, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, las autoridades decretaron que el nuevo símbolo de la Navidad mexicana sería Quetzalcóatl, sí, el antiguo dios mesoamericano, creador del universo y de los hombres. Esta muy peculiar ordenanza gubernamental fue vista como una imposición de los mitos indígenas sobre la religión católica, luego de la finalización en 1929 de la Guerra Cristera. Además, muchos creyeron que el ancestral dios de la lluvia sustituiría al niño Dios y a los Reyes Magos y llevaría a cabo la entrega simbólica de los juguetes. El 23 de diciembre de 1930, en el Estadio Nacional, se llevó a cabo el primer y único festival en el que Quetzalcóatl protagonizó las fiestas decembrinas. En dicho evento, en un templo construido para la ocasión,
La serpiente emplumada fue anfitrión de 15,000 niños, a quienes obsequió con dulces, regalos y suéteres rojos. Luego de que se entonó el himno nacional, la ceremonia culminó con un afectuoso recibimiento a los Reyes Magos. Hasta ahí llegó el fracasado experimento de Pascual Ortiz Rubio. Pero esa fallida defensa de lo que para entonces se consideraba como mexicano, incluidas las festividades decembrinas, no era gratuita. Para esa época, en México ya era muy marcada la influencia estadounidense y lo del momento era copiar, desear y comprar todo aquello que viniera del norte. Pero claro, me estoy refiriendo a las personas que pudieran hacerlo. Por ejemplo, en el mercado comenzaban a proliferar artículos provenientes de Estados Unidos como automóviles, electrodomésticos, ropa y textiles, medicamentos y alimentos enlatados. Y también era importante el consumo de películas hollywoodenses. 2 décadas más tarde, es decir, para mediados del siglo XX, el modo de vida estadounidense, como ahora, era el sueño ideal de varios sectores de la sociedad mexicana. En el cine y en la televisión, por ejemplo, los diferentes mensajes restregaban el estereotipado estilo de vida de las familias e individuos de la clase media estadounidense. Ese era el modelo a seguir. Aunque todavía algún rescoldo de nacionalismo podía expresarse en ocasiones o eventos muy específicos, como el Día de la Independencia. En el caso de las festividades decembrinas, el espíritu nacionalista se concretaba en la celebración de las posadas, aunque éstas se apegaban cada vez menos a los rituales tradicionales, en las que sobresalían los nacimientos, las piñatas y las pastorelas, así como en la llegada de los Reyes Magos. La creciente influencia de lo estadounidense en ciertos sectores de la sociedad mexicana llevó al extremo de que algunos medios alertaran acerca de una supuesta campaña en contra de Santa Claus, al que se identificaba como un invasor extranjero. Además, se sostenía que a principios de siglo ni siquiera se conocía su nombre y que por tradición la entrega de los obsequios a los niños se efectuaba el 6 de enero, es decir, con la llegada de los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero el arribo de Santa Claus a tierras mexicanas había desvirtuado las fiestas, pues la entrega de regalos para los infantes comenzó a realizarse luego de la tradicional cena de Nochebuena y la mañana de la Navidad. De esa manera, lo extranjero, encarnado por Santa Claus y el árbol de Navidad, le estaba ganando la partida a lo mexicano, simbolizado por los nacimientos y por los Reyes Magos, pues se llegó al extremo de decir que estos eran 100% mexicanos. También en términos religiosos se llegó a cuestionar la figura de Santa Claus e incluso se le comparó con la de Jesucristo. Como parte de la argumentación, se insistía en que Santa Claus era un personaje secular que promovía la abundancia material, mientras que Cristo era una figura religiosa que satisfacía las necesidades más importantes, es decir, las espirituales. Algunos, en tono alarmista, señalaban que, más allá de lo material, la presencia de Santa Claus significaba la llegada del protestantismo al país, y eso era motivo de alarma para una nación eminentemente católica, pues se corría el riesgo de que las sencillas creencias de los niños mexicanos se vieran contaminadas por las ideas paganas de los infantes de otras partes del mundo. En este sentido, era importante subrayar que la ilusión de la Nochebuena y de la víspera del Día de los Reyes Magos era parte fundamental de las costumbres y tradiciones religiosas de las familias y del pueblo mexicano. De acuerdo con algunos estudiosos, ante el empuje creciente de la figura de Santa Claus,
A finales de la década de los 50, la Iglesia Católica Mexicana puso en marcha una nueva estrategia dirigida a los padres. Por una parte, les recomendó que dijeran a sus hijos que los regalos provenían del Niño Dios y no de Santa Claus, y por otra, pidió que en las casas se pusieran nacimientos, porque eran una costumbre auténticamente mexicana y cristiana, y eso impediría que predominaran los árboles navideños, ya que representaban una influencia transnacional. A Santa Claus también se le acusaba de pervertir la moralidad de los mexicanos y de contaminarla con el mercantilismo estadounidense. Según esta versión, el espíritu navideño, esencialmente cristiano y arraigado en nuestra nacionalidad, fue trastocado y expulsado del seno de los hogares, en donde por siglos había prevalecido un ambiente de paz y tranquilidad característico de las celebraciones en torno al nacimiento del Niño Jesús y de su adoración por los Reyes Magos. Las voces más conservadoras se escandalizaban porque los festejos habían sido trasladados hacia el espacio público, en donde se transformaron en un auténtico jolgorio en el que predominaban las estridencias musicales, los bailes obscenos como el rock and roll, las canciones procaces y el inmoderado consumo de bebidas alcohólicas. Lo que se les olvidó decir es que desde finales del siglo XIX, el clero mexicano ya acusaba que las festividades navideñas se habían convertido en un pretexto para el jolgorio y el baile, y que estaban perdiendo su sentido litúrgico. Además de todo lo anterior, la figura de Santa Claus también fue señalada por tener un carácter eminentemente comercial y publicitario, que requería de centros comerciales, de tiendas departamentales y de operaciones de compra y de venta para poder subsistir, pero también de todo un aparato publicitario desplegado en medios de comunicación como la radio, el cine, la televisión, las revistas y la prensa. En la segunda parte continuaremos con esta historia que espero te esté pareciendo interesante.